Paz de Cristo, gracias por acompañarnos este martes. Ya se acabó el día, las tareas del día, ahora es tiempo de disfrutar la presencia del Señor. Amén. Este canto es muy hermoso, habla de cómo podemos tener fe en Dios. Acompáñanos para adorar al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuando tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuando tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti Hasta que rebose mi copa, Señor. y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti Es mi anhelo. y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuando tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Hazlo un clamor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo
te está moldeando a su imagen. Sí, tal vez duele, pero no puedes estar en más seguras manos, más que en sus manos. Gracias, Señor, porque tú sustentas mi suerte. Tú nos sostienes de la mano derecha. Gracias, Señor. Dios les bendiga. Paz de Cristo, amada iglesia de Livermore. Una vez más nos entregamos al estudio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, como es nuestra costumbre. En esta ocasión vamos a seguir mirando la primera de Corintios, el capítulo 3. Antes de entrar al estudio del capítulo 3, quisiera únicamente recapitular brevemente, bien rapidito, antes de entrar al capítulo 3, como recordatorio a ustedes que hay algunos versículos resaltantes en el capítulo 1 y en el capítulo 2 que nos ayudan a entender el plan de estudio que Pablo se propuso cuando él les mandó esta carta a los hermanos de Corinto. En el versículo 7 les dice a los hermanos de Corinto del capítulo 1, cuando los saluda, les dice: de tal manera que nada os falta en ningún don espiritual. Los eleva, los alaba y les dice que en la iglesia de ellos no falta ningún don en la iglesia. Son bendecidos de tal manera que tienen adoradores, tienen músicos, tienen maestros, tienen profecía, tienen visitaciones angelicales. Hay mucha bendición en la iglesia de parte de Dios. Es una iglesia muy bendecida. Después de eso en el capítulo 20, 21 y 22, les dice en el 21, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No por predicadores locos, sino por la locura de la predicación, porque para el mundo la predicación es una locura, pero para nosotros es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que ya se nos ha revelado, que ya lo hemos entendido, ya lo hemos aceptado. En el capítulo 2 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no lo fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo se predicó con poder, como lo miramos demostrado en el capítulo 18 del libro de los Hechos. El primer y segundo familia que fue salva allí en la iglesia de Corinto fue el conserje de la iglesia, uno llamado Justo, que vivía enseguida de la sinagoga de uno llamado Crispo, el cual era el sacerdote de esa iglesia. Habiéndose convertido los dos, Justo y Crispo, indica que el evangelio es poderoso. El evangelio es poder. Salvando al conserje y salvando también al dirigente de esta iglesia, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús ya tenía un lugar para adorar a nuestro Señor Jesucristo, ya tenía un lugar para enseñar, ya tenía también un colegio bíblico para establecer en la iglesia de Corinto. En el capítulo 3, hermanos, parece que la carta la escribió no un día antes ni 2 días antes, parece que la escribió 3, 4, 5, 6 meses antes, porque parece que se le olvidó que en el capítulo 1, cuando los saludó, los alabó y los elevó. Porque fíjense cómo comienza este capítulo 3
de Primera de Corintios. Por primera vez miramos aquí el desarrollo de la influencia que él había tenido durante su preparación para la predicación del Evangelio en la área de la retórica, lo que era la metáfora y muy especialmente la ironía. La miramos ilustrada en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Guarden en mente ustedes, hermanos, que en estudio de la palabra del Señor, cuando estudiamos la hermenéutica, nos damos cuenta que la ironía es una palabra muy cercana a el sarcasmo. Y el sarcasmo a veces es bueno, a veces es dulce, a veces es malo, a veces es amargo, dependiendo quién lo usa y el propósito del uso de la ironía o el sarcasmo. Y San Pablo nos demuestra muy fielmente el uso de este sistema de hablar, este sistema de enseñar, este sistema de predicar, que también lo usaban los filósofos del día. Miramos la elocuencia, miramos la manera en que él se desarrolló en el capítulo 17 con los hermanos, o con la gente más bien de Atenas, o sea, los epicúreos, los estoicos de Atenas. Entonces, desarrolla el capítulo 3 de esta manera. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. A mí me hubiera gustado que el apóstol San Pablo hubiera consultado conmigo y en lugar de haber usado el término espirituales, que hubiera usado el término cristiano. Sin embargo, él estudiante no únicamente de la gente, estudiante de la palabra del Señor, predicador de la palabra de Dios, usó el término espirituales. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Les está diciendo que son unos niños. Es un método, hermanos, retórico de los filósofos del tiempo, de decirles a los oyentes, a los recipientes de esta carta, que son únicamente principiantes, que no han caminado mucho en el camino, no saben mucho por el tiempo, que les falta mucho crecimiento, mucho desarrollo en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Pero la razón por la que el apóstol San Pablo, hermanos, usa elocuentemente el término espirituales es que es muy difícil, hermanos, encontrar un espiritual. ¿Cómo sabemos quién es espiritual? ¿Cómo sabemos quién no es espiritual? Nos hemos dado cuenta que un cristiano, nomás porque da diezmo, porque ofrenda, eso no lo hace espiritual. El hecho de que venga a la iglesia todos los domingos no lo hace espiritual. Habló en lenguas una vez, no lo hace espiritual. Habla en lenguas 5 veces a la semana, no es espiritual. Y esa enseñanza se desarrolla a través de el resto del libro, a tal grado que se propone el capítulo número 14 dedicarlo exclusivamente, específicamente a negocio o al asunto de las lenguas, el recibimiento del Espíritu Santo, la operación del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Entonces, les dice en el 3, porque aún sois carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Es una pregunta retórica que no necesita, que no merece respuesta. Por supuesto, así como usó este sistema de retórica cuando les escribió a los romanos en el capítulo 6. ¿Qué les pregunta a los romanos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios crezca?
Seguro que no. Se contesta él mismo en Romanos y dice, de ninguna manera. Entonces en el 4, porque diciendo el uno, y ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Les estaba demostrando que había no únicamente partidarios de ministros, sino que también había partidarios de ministerios. Porque a uno le gustaba más la enseñanza, a otro le gustaba más la predicación, a uno le gustaba el ayuno, al otro le gustaba la oración, a uno le gustaba la adoración, a otro le gustaba la música, y había diversos dones, diversas habilidades en la iglesia, y todos estos eran elementos, todos estos siguen siendo componentes en la iglesia que son necesarios, cada uno en su lugar. En el 6 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Uno siembra, otro riega, pero el que da el crecimiento es nuestro Señor Jesucristo. Aquí, hermanos, regresándonos otra vez al estudio de la retórica, la metáfora, compara una cosa con la otra. Y aquí en el 7 y en el 8, compara el sembradío, lo compara con un edificio. Muy elocuentemente hace esta comparación. Dice en el 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios. Y luego interjecta esta palabra, edificio de Dios. Se va de sembradío a edificio. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Cada uno de nosotros tenemos que tener mucho cuidado como colaboradores con Cristo, maestros, ministros, administradores en la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado cómo sobre edificamos, porque el fundamento ya fue puesto. El fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No la había edificado todavía. La iba a edificar. Estaba en proceso. La estaba programando. La estaba preparando. Y dice, y las puertas del infierno no prevalecerán. Y no han prevalecido, porque aún en este día, en el 2020, la iglesia del Señor sigue vibrante, la misma iglesia que nuestro Señor Jesucristo comenzó con sus 12 discípulos. Nosotros somos esa iglesia, nosotros somos ese edificio. Ese edificio, hermanos, a simple vista, a la entrada de este edificio, en el piso más bajo, parece ser un hospital. Pero entrando nosotros a ese hospital, nos damos cuenta que dentro de ese hospital hay unos elevadores. Esos elevadores nos elevan a nosotros al cielo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que en donde yo estoy, no digo para que en donde yo esté, dijo para que en donde yo estoy, vosotros también estéis, demostrando que Él es un Dios omnipresente. Puede estar aquí, puede estar allá. Puede estar en Rusia, puede estar en China, puede estar en Japón, puede estar en México, puede estar en Livermore, como lo es en esta ocasión. Este edificio tiene que estar fundado sobre un fundamento sólido. Correctamente,
apropiadamente construido. Si ustedes escuchan a muchos edificadores, personas que trabajan en la construcción, hablan ellos de echar cemento, hablan de tirar cemento. Hermanos, pero esta fundación no se echa, esta fundación no se tira, esta fundación se edifica, esta fundación se construye. ¿Por qué? Porque fue construida por uno que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. El Evangelio fundamentalmente inicia en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro fundamento. Si Jesucristo no hubiera muerto por nosotros, no hubiera perdón de pecados. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces dice en el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo ya murió por nosotros. Él ya murió por nuestros pecados. Yo les aseguro, hermanos, que si el señor Joseph Smith de los mormones hubiera resucitado de entre los muertos, lo cual yo sé que no lo fue, yo sé que no resucitó. Si él hubiera resucitado, no cambiaría absolutamente nada de la doctrina de los mormones, que son los epicúreos, de los cuales el apóstol San Pablo nos está hablando, a los cuales él se está refiriendo. Lo mismo con la señora Eddie Baker, de los espirituistas. Si ella hubiera resucitado de entre los muertos, no cambiaría nada. La doctrina de ellos fuera la misma y no es nuestra doctrina. No se parece a nuestra doctrina. Todas esas filosofías de las cuales nosotros escuchamos todos los días por la radio, nuestros amigos, nuestros vecinos, gente con la cual nos rodeamos en el trabajo, no es la misma doctrina, no es el mismo Dios. Nosotros servimos al único y verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra. Dice en el 13 que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Va a venir un día. Va a venir un día. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Lo que Pablo nos está diciendo aquí, hermanos, es que las obras, nuestro trabajo, nuestros dones, nuestro desarrollo de nuestra vida cristiana no tiene nada que ver con nuestra salvación. Por eso en el versículo 1 les está diciendo que no son espirituales. Técnicamente lo que él estaba diciendo, que no se estaban portando cristianamente. Hay mucha diferencia entre espiritual y cristiano, mucha diferencia. Y aquí está diciendo que nuestra salvación depende totalmente de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra salvación es un don de Dios. Nuestra salvación es un regalo de Dios. Pero sin embargo, después de nuestra salvación hay otra cosa. Hay la recompensa, según lo que usted y yo hayamos hecho con el regalo que Él nos dio a nosotros. El versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo
es. El cuerpo de Dios, hermanos, la iglesia, en los ojos de Dios, es sagrado. Nosotros somos santos. Él cuida de nosotros. Él nos protege a nosotros. Él ama a su iglesia de tal manera que estuvo dispuesto a pagar un gran precio. Y nos está advirtiendo que tengamos mucho cuidado, que no vayamos a destruir, que no vayamos a darle problemas, que no vamos a causar el desánimo de ninguna persona, ni un nuevo, ni un viejo, ni alguien que acaba de venir a los pies del Señor, alguien que tiene tiempo, que tengamos mucho cuidado con lo que nosotros hacemos, especialmente si hacemos algo para hacerle un daño a uno de sus hijos. Si nosotros destruimos el templo de Dios, Dios nos va a destruir a nosotros también. Tenemos que tener mucho cuidado el consejo que damos. También a la iglesia le está diciendo que tiene que tener mucho cuidado en dónde consigue su consejo, a dónde está prestando su oído para alimentar su vida cristiana. Tanto la iglesia tiene que tener cuidado, como también nosotros los colaboradores en Cristo Jesús tenemos que tener mucho cuidado. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Así como el apóstol San Pablo nos dice que él llegó a Corinto no haciendo a la gente saber que sabía alguna cosa, aunque sí lo sabía, aunque sí estaba estudiado, aunque sí tenía muchas licenciaturas en diferentes ramos del estudio. Hablaba 7 lenguajes, había servido en el Sanedrín, había prescrito las órdenes de un juez después que se rendía algún juicio. Él había trabajado también aún preparando los casos para que fueran a la corte. Entonces, él sabía de este juicio de Dios. Él sabía la palabra de Dios, él la conocía bien. Él había invertido con el Señor mismo después de su conversión 3 años, él solito en el desierto de Arabia con nuestro Señor Jesucristo. Por eso él sabe la diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de este mundo. Y en el 19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Fíjense, hermanos, habla de la astucia de ellos, pero habla la sabiduría de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El apartarse del mal es la inteligencia. Sin embargo, cuando habla de nuestro adversario, nuestro enemigo, y los sabios que se juntan con él, habla de la astucia de ellos. Por eso cuando habla del caso de Adán y Eva, cuando cayeron, dice, mas la serpiente era más astuta. Esa es la astucia del mundo. Esa es la astucia de nuestro enemigo. Sin embargo, nosotros, si algo sabemos, si algo somos, si algo tenemos, es porque lo conocemos por parte de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos juntado con elementos que le sirven al Señor. Nos hemos juntado con elementos que están dedicados
al servicio de nuestro Señor Jesucristo, y de ellos hemos aprendido nosotros. No lo hemos alcanzado todo, quizás nunca lo vamos a alcanzar todo, pero si nos juntamos con gente santa, gente que tenga la intención de llegar al cielo, si nosotros nos protegemos bajo la sombrilla de esa clase de administradores, esa clase de colaboradores con Cristo, vamos a caminar bien. Así que nadie se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Este mundo, hermanos, es nuestro. Este mundo nos pertenece. Todas las montañas, todos los cerros, todas las vacas, todos los animales, toda la hierba verde, todo lo que ustedes alcanzan a mirar con sus ojos, es de ustedes. Pablo dice que es vuestro. Vosotros somos de Cristo. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos sus hijos. Un día de estos nos vamos a ir al cielo para estar con Él por toda una eternidad. Y como todo es nuestro, hermanos, por supuesto, no todo nos conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Lo que a mí me conviene, hermanos, es ser un buen colaborador con Cristo. Lo que a mí me conviene es juntarme con personas que me ayuden en mi caminar con Cristo. Este es el final del capítulo 3. Dios les bendiga, hermanos. Ojalá que para este tiempo ya hayan tenido tiempo de leer los 16 capítulos de Primera de Corintios. Les recomiendo que si pueden adelantarse, se adelanten, lo estudien, lo marquen sus Biblias, versos importantes, si se pueden memorizar versículos, si los pueden escribir los versículos a mano para aprendérselos, eso les ayudaría mucho en su vida cristiana. Por supuesto que si pueden escribir capítulos enteros, yo les aseguro que va a ser de gran bendición para ustedes. El deseo mío, hermanos, es que el Señor les bendiga. Amén.